Muy bien, jóvenes. Díganme. Bueno, tenemos aquí una interesante conversación donde vamos a tratar un tema que tengo la convicción de que será de gran interés para nuestra audiencia. La mentira como estrategia psicosocial, naturaleza sincera del socialmente mentiroso. Es una obra escrita por Noel de la Rosa, quien es catedrático, director de la Dirección General de Planificación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que estará presentando su libro ante el país. Así que gracias a Noel de la Rosa, que ha venido hasta nuestros estudios para conversar sobre esta obra, que repito, que será de sumo interés y un gran aporte a la sociedad dominicana. Su carta de Hola, presentación bienvenido. en la contratapa de su libro dice lo siguiente: mentimos hasta con el silencio. La mentira es la mejor expresión del desarrollo cognitivo del hombre. No es mi interés hacer una apología a la mentira ni un panegírico a la verdad. La vida social es insostenible sin la mentira, como es la vida selvática sin garras, sin dientes y sin caparazón. La sociedad no está preparada para sustentar su existencia solo en el imperio de la verdad. La lucha por la verdad no es una lucha por apego y respeto a la realidad, sino que es una batalla por el poder, la sobrevivencia y el placer. Pues eso no fue lo que me enseñaron a mí en mi casa, Noel. Hola, A mí hola. me dijeron, Saludos. a mí me dijeron que Vamos no, arriba. que la mentira no se puede. Vamos arriba. A mí tampoco, precisamente. La historia humana completa está envuelta en mentiras. Claro que sí, yo creo que sí, que lo natural es lo real. Y además la mentira conduce a la verdad. Y también emana de la verdad, porque la Claro. contraparte de la verdad es la mentira. Y socialmente hablando, nosotros tenemos un conjunto de constructos que han venido cimentándose precisamente en el desarrollo mental del ser humano y de la posibilidad de establecer relaciones interpersonales y de establecer un orden en esa interacción. Como se ha hablado demasiado de la verdad y desde pequeño de hecho vienen inculcándonos un valor tan importante como la verdad, pero lo hacen sobre la base de mentiras. De hecho, nosotros tenemos una sociedad que refuerza más el acto de mentir que el acto de ser sincero. Así es. Por ejemplo, si la mujer le pregunta al hombre que le sea sincero y le diga que si le engañó, que si estaba con otra, se supone que si él lo confiesa debería perdonarlo. Ay, o debería mitigarle la pena, y es todo Ay, lo contrario. hombre. Cuando era pequeño, mi mamá una vez me preguntó que si estaba en el río y me insistió mucho. Al final yo dije, bueno, estaba en el río. Y me dio exactamente la misma pela que me hubiese dado si yo no lo hubiese confesado. Entonces yo fui entendiendo, y cada escritor escribe sobre la base de sus éxitos, de sus traumas y de su historia. Entonces, luego de un alto recorrido, bregando con estudiantes, dando docencia, leyendo sobre la Biblia, leyendo sobre la ciencia, escribiendo poesía romántica también, me di cuenta que no hay un contexto de las relaciones humanas donde la mentira no tenga un papel hegemónico. Desde que nos levantamos, nosotros empezamos a respirar mentira. No, además, el ejercicio imaginario, Exacto. de lo imaginario, Exacto. que es mentira, lo imaginario es mentira, conduce a la gran creación literaria. La literatura, la historia literaria del mundo en todas sus vertientes está basada en inventos. Precisamente discutí con poetas, he discutido con sacerdotes, he discutido con juristas, he discutido con filósofos estoicos, con filósofos kantianos a ultranza. Y al inicio le preguntamos con ama de casa, con personas del sentido común, estudiantes, le preguntamos, ¿usted miente? Y casi todos dicen que no mienten. Y le pregunto, ¿usted dice la verdad? Sí, y después le pregunto qué es la verdad. La mayoría no saben definir lo que es la verdad. Pero hacer una apología de la mentira, Noel, es para mí una osadía, Sí. en el marco de una sociedad que trata precisamente de ser honestos, veraces, como norma de costumbre. ¿De dónde te sale a ti esa idea
de contravenir esos parámetros sociales. Sí, precisamente los más fuertes, socialmente hablando, son los que mejor capacidad tienen de mentir. Y esas son las personas que llevan el discurso de la verdad para que el otro lo asuma, pero no lo asumen ellos. Entonces, cuando nosotros desconocemos que desvelar nuestro interior, nuestra parte íntima hacia el otro, nos convierte en una víctima y nos hace débil. Hay una gran cantidad de información que está en el espectro de lo íntimo que nosotros no podemos desvelar. Por ejemplo, nosotros tenemos la intimidad de nuestras casas. Si van a nuestras casas y nos preguntan cosas de nuestra estructura y de nuestra sociología hogareña, nosotros no podemos desvelar. Y está el dilema que tenía Kant. En la historia hay dos personas que han sido radicales con el tema de la mentira. Está San Agustín en el siglo IV de la Iglesia Católica y está Kant muchos años después, donde Kant se le puso el dilema: si una mujer embarazada acaba de dar a luz y su hijo se murió y está a punto de morirse, ella también, ¿es éticamente favorable que uno le confiese a ella que su niño murió, corriendo el riesgo de que se muera? Entonces, en su imperativo categórico, Kant dice sí, se lo digo. Ahora yo le pregunto a papá, si van a buscar a tu hijo para matártelo y el asesino, el que va a matar, le pregunta, ¿tu hijo está aquí? ¿Tú le dirías que está aquí? No, vas a utilizar la estrategia de la mentira. Si vas a perder a tu familia, ¿qué es lo más que tú quieres? ¿Vas a confesar la realidad? No la vas a confesar, tú vas a preservar tu familia. Entonces yo lo que quiero es que la mentira no se evalúe en función del sistema moral imperante, como decía Nietzsche, sino que se evalúe en función del impacto que puede tener. Porque ¿qué es mejor? Una mentira que daña a mucha gente a una verdad que daña a mucha gente a una mentira que salve personas. Sí, pero no, yo entiendo tu planteamiento, tiene tu lógica. Sí. Sin embargo, vuelvo e insisto que en hacer una apología de la mentira puede conducir a una sociedad a ser una sociedad de la mentira. Y la mentira no conduce realmente a fortalecer los valores. Yo creo que lo que se debía hacer es tratar de fortalecer el uso de la verdad, no de que la mentira como realidad debe ser fortalecida. O sea, ahí no, porque cuando profundizamos en el texto, yo aclaro. Bueno, estoy leyendo, yo te digo sí, por lo que he leído. No, y de la conversación que estamos claro. Sí. Cuando profundizamos en el texto, yo aclaro bien que como Nicolás Maquiavelo se le acusó de que él diseñó un manual para que los tiranos gobernaran, él explicó que no, que él hizo fue una radiografía, él hizo una descripción de cómo gobernaban los tiranos. Pues los incentivaba con su no, lo tomaron, los tiranos aprendieron a gobernar a partir del manual, pero el pueblo no se leyó precisamente ni entendió el príncipe para poder aprender a defenderse. Claro. Lo que yo quiero es que la deshonestidad que hay con respecto a la mentira se ponga en el tapete para que nosotros discutamos. Nosotros somos una sociedad donde el instrumento de la mentira es más utilizado que el instrumento de la verdad, necesariamente. En esos aspectos que yo coincido contigo, sí, donde la mentira en ocasiones puede salvar incluso vidas, sí, pero eso no incentiva en el ser humano la proliferación de la mentira con el propósito de lograr objetivos. No, si ya hay una predisposición hacia el acto, podría ser que lo tomen como un argumento, como todo en la vida. Pero yo planteo 4 dimensiones que hacen increíblemente posible de que el ser humano pueda actuar en función de la realidad. El primero es el antropológico y evolutivo. O sea, el gran salto que nosotros damos es cuando desarrollamos un cerebro capaz de crear imágenes para interactuar con la realidad. Luego tenemos entonces el neuroquímico. Nosotros no tenemos los mecanismos neuroquímicos necesarios como para poder interpretar la realidad tal y como se presenta, sino en función de una serie de principios básicos, como por ejemplo la vida, la sobrevivencia, el placer, la economía y sobre todo el poder. O sea, el cerebro no le importa la verdad o la mentira, al cerebro le importa estar vivo, mantenerse vivo. El cerebro no le importa la verdad o la mentira, le importa ¿qué?
le importa el placer. El cerebro, cuando puede encontrar un atajo para interpretar la realidad, él busca ese atajo y lo interpreta. Por ejemplo, antes de que yo pueda decirle una palabra, el cerebro de usted la está completando para él economizar tiempo. Eso hace que nuestro cerebro no sea perfecto y tengamos un sinnúmero de mecanismos que impide que nosotros podamos ser verdaderos. Ahora hay valores relativos que también hay que plantearse. Lo que para mí es mentira, para otro puede ser verdad. Es otro tema. Entonces, Sí. ¿cómo nos planteamos las cosas en ese sentido? Sobre todo, especialmente en el campo religioso. Sí. En el campo religioso hay un debate permanente entre las religiones Sí. sobre lo que es verdad y lo que es mentira. Bueno, porque en el campo religioso hay un punto que es la fe. Sí. Está bien. La fe está No, por está encima bien, pero de lo que es la mentira Pero hay, o la verdad. pero hay una argumentación religiosa, no es cuestión de fe solamente. Sí. Estoy hablando de argumentaciones religiosas. Sí, pero ahí viene el tema también de la verdad. ¿Quién está por encima de quién para decir yo soy el dueño de la verdad? No, nadie es dueño de la verdad. Pero sí hay personas que piensan que sí, No, que porque son su verdad. exacto, pero O no la verdad absoluta. ¿de qué porque uno- la verdad absoluta no existe. ¿de qué uno habla? ¿De la realidad o de la interpretación que uno hace de la realidad? No es interpretación. Es Y- lógico. interpretación Entonces, de la realidad, esa claro. interpretación que yo hago puede estar mala, Ajá. pero es mi interpretación y es la que yo hago. Y es tu verdad. Y es la verdad que yo he construido. Es tu verdad. Viene claro. lo otro. Cuando en los sistemas democráticos el mayor porcentaje es el que dice quién debe gobernar. Pero necesariamente ese que se eligió es el mejor gobernante. No necesariamente, solo que el mayor porcentaje, y eso se le llama verdad por consenso, que es un sesgo de estadístico, que quiere decir que cuando la mayoría dice que eso es una verdad, aunque sea una mentira, se asume como verdad. Entonces, esos elementos que yo he ponderado ahí, en el libro yo demuestro que no hay posibilidad de que el ser humano pueda abstraer de manera total la realidad para poder decir que lo que él está planteando es la imagen de la realidad. La mentira puede construir y hacer un presidente. Claro que sí. Claro. De ajá. hecho, Platón en su República planteó de manera categórica que la mentira debía estar reservada para los gobernantes. Pero en el contexto que usted lo planteó, no hay un presidente que yo conozca en la historia de la humanidad que haya construido su éxito electoral sobre la base de la verdad. De hecho, hoy más que nunca hablamos de la posverdad y hablamos de que los discursos presidenciales no se construyen en función de la intención del presidente, sino de la necesidad del pueblo. Sí, pero también ahí puede verse. No, en pero el ca- en eso el no caso- es una mentira. Eso no te es- iba a decir, en el caso de las campañas pueden ser promesas, no Promesas necesariamente que no se mentiras. cumplen. Sí, ahí yo trato ese tema también, que hay verdades que empezaron como mentiras y hay mentiras que empezaron como verdades. Sí, y mentiras que se convierten en verdad. Y mentiras que se convierten literalmente. Sí, claro. No tan solo en la mente de las personas, sino en la en la realidad. realidad. Sí, porque el presidente nunca admite, cuando es candidato, que llegar a consumar todo lo que está planteando un proyecto de gobierno no depende solamente de variables internas, sino de variables externas. Ahora, una vez asume el poder, él empieza a ocultar las variables internas que tanto profetizó y las sustituye por las variables externas para justificar que lo que no se está logrando porque esas variables están incidiendo. O sobre la realidad. Sobre la realidad, obviamente que sí, pero estamos de acuerdo en que a él no le importa si lo que está diciendo es lograble o no es lograble. Él sabe que su discurso no se puede salir de las expectativas que tiene el votante, independientemente de que esté consciente de que no se puede lograr, y eso es mentir. ¿Por qué necesita un político tener un director de campaña, un publicista, un investigador de mercado, análisis estadístico de las encuestas? ¿Para qué lo hace? Bueno, para decir lo que el pueblo quiere escuchar. Para decir lo que el pueblo quiere escuchar. Y nosotros tenemos todos los gobiernos. El segundo tomo de este libro, son dos tomos, precisamente es Hay amenaza con otros. Sí, pero que el otro es más fuerte todavía. El otro es el vendedor de sueños, la mentira en la política. Wow. La mentira, y ahí yo agarro los programas de gobierno de los presidentes históricos más importantes de los últimos tiempos y lo comparo versus lo que han logrado. Sí.
Y si vamos a Trujillo, vamos para allá atrás, Sí, buscamos por los eso- periódicos y nos damos cuenta que los problemas que tenemos se siguen repitiendo. Alguien está mintiendo. Sí, pues eso siempre va a ocurrir. Bueno, pero exacto, pero estamos analizando el tema de la mentira. Cuando la oposición dice que lo que está haciendo el gobierno actual es malo y el gobierno actual dice que lo que está haciendo es bueno, ¿alguien está mintiendo? ¿O no? Bueno, ahí se aplica lo que decía George. Georgie. La percepción de cada uno de lo que es mentira y lo que es verdad. Puede ser, es mi verdad, aunque la verdad nunca es absoluta. Eso está altamente comprobado. Entonces, una cosa es la falsedad, que es lo que usted se refiere, y otra cosa que lo confunden falsedad con mentira. Ahí, eso es otra cosa. Yo puedo decir algo falso cuando no soy consciente de que es falso. Pero cuando yo soy consciente que algo es falso y lo digo es una mentira. para dañar, manipular o lograr un objetivo, entonces estamos hablando de una mentira. Por supuesto. ¿Cuáles son tus paradigmas intelectuales que te conducen a esa obra? Bueno, en esa obra yo utilicé tanto el espectro filosófico, pero obviamente me enfoqué mucho en el planteamiento nietzscheano, pero lo contrasté también con los kantianos, para que no se diga que la línea es nietzscheana solamente. Okay. En el tema de los filósofos o teólogos de la iglesia, tanto Santo Tomás en el siglo XIII como San Agustín en el siglo IV. Okay. En la antigua Grecia tomé tanto Aristóteles, Platón y la figura de Sócrates, sea verdad o mentira de su existencia, pero también me fui por la línea neurocientista también. Y tomé los neurocientíficos de los últimos tiempos y los planteamientos que hacen sobre la incapacidad del cerebro para poder llegar a la realidad. Aquí entre tú y yo, Noel, esta discusión, una discusión filosófica Sí. que hemos tenido en el día de hoy, Sí, en esta entrevista que siempre será corta para analizar un texto sí. de un libro controversial, Sí. de entrada controversial. Yo leí 2 párrafos y es Sí. controversial desde ahí. Sí, Tú debes haber tenido muchas discusiones a partir de esta publicación. sí, he tenido, son 17 años que me tomé Ahí te iba a decir desde cuándo tú estás sustentando esta filosofía. desde hace 17 años y inicié, y eso lo cuento, con un estudiante que me dijo, profesor, no todo lo que usted dice es verdad. Entonces yo me senté, Reemplazó. claro, me senté y reflexioné y después caí en la cuenta que muchos paradigmas que yo defendía en el transcurrir del tiempo lo he ido cambiando. Lo que quiere decir que él tenía razón. De hecho, en la década del 20, en Viena, hubo un colectivo de científicos que se reunió precisamente para poder diseñar un lenguaje que pudiera ser utilizado en la ciencia y que pudiera explicar los conocimientos científicos como se debía. Porque se entiende que la ciencia tiene más autoridad que todos los conocimientos. Sin embargo, la ciencia también se equivoca porque no hay un lenguaje tan preciso que pueda explicar la realidad tal y como se presenta. Y ese era el gran dilema que ellos tienen. Y de ahí salió Karl Popper, donde él plantea la teoría de la falsación. Sí. Porque la ciencia tiene autoridad, pero puede aparecer un caso que niegue lo que la ciencia dice como ley. Pero también está Thomas Kuhn. La controversia incluso del cristianismo, de la religión. Sí, precisamente. La ciencia, precisamente. Sí. Y la ruptura histórica que ha tenido también la misma religión con los reformadores y ese tipo de cosas. Y eso me hizo a mí reflexionar. Sobre todo me hizo asumir un acto de humildad. De ahí en adelante yo nunca he presentado ninguna posición como absoluta, como verdadera y como definitiva. Siempre dejo un espacio para el error si me considero humano. Eso es un acto de humildad porque pocas personas te pueden decir a ti, yo soy un mentiroso. De hecho, ninguno de los entrevistados ninguno se asumieron como mentirosos, hasta tanto le apliqué un examen. Por ejemplo, una mujer, hay un amigo que fue a una cabaña con una mujer y cuando salió con una totalmente distinta. Ella se quitó la pestaña, ella se quitó el pintalabio, se quitó los coloretes, se quitó la peluca, y eso es un acto de mentira. Entonces lo que pasa es que son tan frecuentes esos actos de mentira que uno ya ni lo percibe. Es como el perfume. El perfume que usted se pone, llega un momento en que todo el mundo lo huele, pero usted no lo huele. Lo mismo pasa con la mentira. Por ejemplo, cuando nos levantamos, buenos días, don George, ¿cómo está usted? Es un acto de cortesía, no quiere decir que verdaderamente a mí me interese
cómo se siente Georgie. Inclusive a veces yo quiero que Georgie se muera. Entonces cuando Georgie me responde, ¿qué responde? Pero por favor, retira eso. Retiro eso, que es muy falso. Don Georgie dice, "No, muy bien, me siento muy bien, pero acaba de Es tener... un acto protocolar. Es un acto protocolo. Usted acaba de tener una discusión con su esposa allá adentro y quiere morirse, pero nos han dicho desde pequeño, no le cuentes tu problema al otro porque él lo que quiere es disfrutar con tu problema, la parte íntima. Cuando íbamos a la casa ajena, ¿qué decía la mamá siempre? Si le preguntan que si usted tiene hambre o que si quiere comer, Ya ¿qué usted decía? comió. Diga que no. Si viene el que está cobrando, que le debe mamá, ¿qué decía mamá? Dile que yo no estoy Dile que aquí. no estoy aquí. que- Dice ella que no está aquí. Y decíamos nosotros que dice ella Que no está aquí. que no está aquí. Entonces, yo creo que se A hace partir un- de ahí se inicia la cultura de la mentira. Exacto. Desde la niñez. El reforzador se lo da. El modelo de mentira, Sí. el patrón es el papá y mamá. Y yo creo, don Georgie, Rudy, Colombo. yo creo que históricamente se ha cometido, sin necesidad de promocionarla, una injusticia con respecto a la mentira. De hecho, Santo Tomás tuvo que hacer una clasificación y decir, no todas las mentiras son malas. Por ejemplo, hay mentiras que son jocosas, Y piadosas. hay mentiras que son piadosas. Y el primero que se tiene que mentir es el propio cerebro para no tener sufrimiento. ¿Tú crees que es fácil tú tener la conciencia y no engañarte sabiendo que te vas a morir y que vas a desaparecer físicamente? ¿Qué hace el cerebro? El cerebro se inventa una mentira para mantenerte a ti fuera de la incertidumbre, de la expectativa de muerte. Y eso es un engaño. Freud le llamó a eso mecanismo de defensa. Cuando tú construyes algo distinto en función de una realidad dolorosa para no sufrir así. Claro, claro. Entonces, la verdad, la mentira es una realidad, don Claro, Colón, que así es. que la han querido negar, pero está ahí. Trujillo le mintió al país para llegar al poder. Claro que sí, las estrategias que él debió utilizar inicialmente para encontrar adeptos y sobre todo personas que se sumaran a su proyecto en esa época, tuvo que utilizar. Yo no conozco, yo he buscado y no conozco un presidente, un tirano, ya sea un demócrata, que no haya necesitado de la mentira para lograr sus objetivos. Ahora, yo soy de los que digo que si una mentira se utiliza para el bien, yo la justifico. Y cuando una verdad se utiliza para dañar, yo la rechazo en lo absoluto. Gracias. Muy Muchas bien. gracias. Qué Sí, buena excelente. conversación, ¿no? Una Excelente. conversación Un placer. para más de media hora. Excelente. Un placer estar con Pues yo usted. te digo, estoy convencido de que tú has tenido estas discusiones múltiples de veces porque sustentar esta idea, esta posición tuya es controversial. Sí, muy controversial. Claro que sí. Los kantianos, la mayoría son enemigos míos. Así, pues, supongo, Y claro. los religiosos, que los religiosos, y esto es importante, los religiosos que han entrado a la religión por enfermedad psiquiátrica, no los verdaderos religiosos. Porque los que son devotos de Dios realmente me perdonan, pero los otros me critican de manera... Bueno. Pero esas son mis creencias, no necesariamente son mis verdades, son mis creencias. Gracias. Lo que pasa es que la religión, como yo te Gracias, decía ahorita, gracias. está basada sobre la fe. Y la fe es una cosa que tú no encuentras una explicación. Tiene no- que no aceptarla. buscas la explicación, tú Tiene que simplemente lo aceptarla aceptas. y punto. No puede cuestionar nada. No. Entonces la Biblia dice, Dios es la verdad, Satanás es la mentira. Si ellos asumen que dicen mentira, quiere decir que no siguen a Dios, sino que siguen a Satanás. Por eso no lo admiten. Gracias, Noel. Gracias placer. La por fe esta conversación. es parte del misterio Gracias. de la religión. Gracias. Gracias. Bueno, Noel de la Rosa, qué bueno que vinieras hasta aquí, que sostuviéramos esta conversación. Esperamos que nuestra audiencia la disfrutara y aprendiera. ¿Qué día es la puesta en circulación del libro? Domingo 5 de febrero en la Biblioteca Pedro Mil, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es abierta. Es abierta para todo el mundo, pero sobre todo sería un gran honor tenerlos a ustedes presentes por ahí, porque Muchas son verdaderos paradigmas de nuestra sociedad. Gracias. Domingo 5 de febrero. A 9 de la mañana
Biblioteca Pedro Mir, en el Auditorio Manuel de del la Cabral. Universidad Autónoma de Perfecto. Santo Domingo. Sí. Bueno, Gracias, vamos a Noel la de la pausa con el agradecimiento nueva vez al profesional, profesor, catedrático Noel de la Rosa.